Hola celebridades, bienvenidas de nuevo a Soy Celebridad. Bueno, continuemos con los últimos dos capítulos de esta serie de Meghan Markle llamada With Love Meghan. El capítulo número 7 habla sobre dar altura a lo cotidiano y dura 34 minutos. Más o menos esta es la cantidad de minutos, entre 30 y 40, que dura esta serie de Meghan Markle. Y aquí ella está recibiendo a una invitada que se llama Vicky Tsai, algo así, que es de Taiwán. Bueno, tiene orígenes taiwaneses, pero ella es, en teoría, o supuestamente, amiga de Meghan Markle desde hace años. Y ella está preparando una cesta harvest, que es una cesta de cosecha. Entonces te enseña cómo preparar una cesta de cosecha. Algo que agarras, coges una cesta y le pones un montón de productos que has cosechado. En el caso de ella, pues obviamente está en un sitio donde no ha cosechado nada de eso. Más original hubiese sido que lo estuviese haciendo en su casa, pero bueno, ella le entrega de los productos que hay allí en esa casa que ella alquiló. Por supuesto le hace un café especial, y hay una parte donde la están grabando y ella deja de hacer la leche que está haciendo, que es una leche supuestamente especial, espumosa, tipo Starbucks, algo así, y te está haciendo otra cosa. Y la persona que la está grabando le dice: se te está quemando, se te va a quemar. Y ella se voltea y lo mira, o la mira, creo que es lo mira. Y lo miró como que, y no le respondió nada. No, está muy bien, pero se nota que no le gustó para nada que le hubiese interrumpido o que le hubiese dicho algo sobre su leche. Me pareció tan raro ese momento. Yo me sentí incómoda y no era conmigo, imagínense. Vuelve otra vez a mencionar a su mamá. Y entonces llega la invitada, Vicky, y ella parece que tiene un imperio o algo así de cremas, de rejuvenecimiento, una cosa de eso. Y aprendió mucho de lo que es el conocimiento japonés en cuanto a belleza, crecimiento personal. Y allí Meghan Markle le dice que ha aprendido esa técnica que no se acuerda cuál es. Al final es kintsugi o kintsugi, que es la técnica que tú, cuando se rompe algo, pues tú la unes, en vez de tirarla, la unes y la embelleces le pones detalles en unas líneas delgaditas que tienen como oro, y entonces lo que hace es embellecer el objeto. Entonces, bueno, habla del crecimiento personal y que ella aprendió eso de ella, o sea, dándonos un consejo ahí de crecimiento personal que, bueno, que nadie le pidió, pero bueno, ella lo dio igualito. El problema está en que, como ya sabemos cómo es, pues ese tipo de mensajes de crecimiento personal, pues no nos llegan. De parte de ella, no. La señora es súper simpática también. De verdad que los invitados que ha tenido, algunos han sido muy simpáticos. Bueno, pasa igual que cuando entrevistó a la gente en su podcast. Que no porque ella los entreviste, pues tienen que ser así. Pero bueno, no son gente. Esta señora por lo menos me cayó simpática también. Entonces ella le invita para que le enseñe a hacer unos post-stickers, que supuestamente es una receta que son como unos dumplings unidos todos. Y bueno, ellos hacen la receta y ahí sale la imagen cuando ella sale con esta señora, con Vicky, y se le voltea, van a voltear eso que están haciendo, esa receta, y casi que se les cae esa parte allí. No fue nada graciosa, no fue nada. Más bien, Megan como que en esos momentos no sabe controlarse, no sabe manejarse bien. Si hubiese sido más graciosa en el sentido de tomárselo más a la ligera, no me pareció que se lo tomara a la ligera. Bueno, ellos terminan esa receta y después él le dice que también la invitó para que le enseñara a hacer una máscaras y esfoliantes. Pero esta máscara de esfoliantes ella se la invita a hacer, pero tiene un montón de productos que solo se consiguen en un mercado japonés, imagínense. O sea, volvemos a lo mismo. Porque tú me enseñas a hacer algo, me enseñas a recolectar abejas con alguien, yo no tengo a nadie por aquí que trabaje con eso. Porque me enseñas a hacer una fiesta de unos niños o de un estilo que no se parece nada al mío, aunque una celebridad me corrigió y me dijo que sí, que en Reino Unido, en muchas fiestas donde ya he estado, pues les sirven esos pancitos a los niños y les encantan. Pues yo no sabía. Lo cierto es que por lo menos en mi familia o en los que yo conozco, ese tipo de cosas no van. Claro, esto no es para todo el mundo. Y lo otro es que había comentado yo que ella hace mucho café, y una celebridad me dijo que ella se quejaba anteriormente, que yo no me acordaba de esto, y es cierto, de que en la familia real solo lo que hacía era beber té, y que no podía tomarse su café. Pero
después, analizando, y tiene toda la razón, pero analizando bien lo que ha sido todo el programa, ella prepara mucho té. De hecho, prepara bolsitas de té para regalárselas a sus invitados. Y el té, ¿se acuerdan? El té de son, el son té, el del sol, pues. A Vicky también le prepara un té. O sea, ella prepara diferentes té para compartir el postre de lo que están haciendo en las tardes o cuando ya termina. O sea que al fin y al cabo está haciendo lo que ella supuestamente no quería hacer o que la obligaban a hacer. Hubo una parte donde habla de su mamá y dice que ella viajaba mucho, Meghan Markle, que viajaba mucho porque su madre era una agente de viaje y que por eso conoció muchos sitios gracias a su mamá. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es esto? Yo tengo entendido que viajaba con el señor Markle y el señor Markle pagaba todo esto. Por cierto, el señor Markle ayer estaba entrevistando al hijo de él y está bien y está de vacaciones, está disfrutando y parece que lo ve bastante de buen humor, que sigue queriendo igualito a su hija, que dentro de todo pues esa va a ser siempre su hija, pero que bueno, que ya entiende que ya no hay vuelta atrás. O sea, por lo menos el señor está resignado y está disfrutando de sus últimos años de vida, en vez de estar allí con ella. Y de hecho, el entrevistador le dice, te hubiese sido, el programa de Meghan Markle hubiese sido lo mejor de lo mejor si ella en su primer capítulo está tomando el té o invitando a su padre, así no sea a su hermano o a sus hermanos y a su padre, pero a su padre, a tomarse algo con ella allí. Eso hubiese sido, pues, yo creo que todos hubiésemos hecho, bueno, dentro de todo, Meghan Markle, bueno, invitó a su padre, está haciendo algo, por lo menos dio un paso, pero eso hubiese sido, pero genial, pero no lo hizo, así que lamentablemente no hay mucho más que hablar. Y en el episodio 8 es el último episodio donde ella pues reúne a toda la gente, se llama Como en Casa, dura 35 minutos y ella dice que allí ella va a reunir a una amiga de cuando ella estaba pequeña, que la conoce desde el colegio, algo así, que yo no supe identificar quién era de las que estaba allí. Si ustedes saben cuál es celebridad, me lo colocan aquí, porque de verdad que yo no lo supe identificar. Y a sus mejores amigos. Por supuesto, fue su mamá, fue su esposo, que estuvieron un ratico, eso fue como los últimos 3-4 minutos del video. Antes de eso, previo a eso, entonces ella está, porque ella va a hacer un brunch para celebrar el lanzamiento de su nueva empresa, que es este programa, más lo que viene ahora, que es As Ever. Entonces, esta celebración, ella invita a Alice Waters, que Alice Waters parece que es una persona bastante conocida, una chef y algo más, como que es una revolucionaria en el mundo del entretenimiento, de decoración y todo esto. Bueno, no sé. Lo cierto es que ella la invita, ella es de allí de California también. Y justo estamos hablando de que en todos los episodios ella ha invitado a alguien de la zona. Porque al parecer, ¿se acuerdan cuando se habló de ella en el documental? Para que ustedes vean que ella lee y escucha todo. De Alemania dice que ella el documental de Alemania, no en todos lados, de que no se llevaba bien con la gente de la comunidad, que no se integraba y todo esto. Bueno, al parecer esta es una respuesta a eso, que ella supuestamente no se lleva bien y por eso invitó a toda esta gente de la zona. Entonces, bueno, invita a esta señora Alice Waters, que tiene 80 años, y yo la vi, yo digo, esta señora no parece 80 años, ¿verdad? Que se ve muy bien conservada. Me cayó muy bien también la señora, ¿verdad? Que la señora me pareció adorable, no sé cómo será en la vida real, pero bueno, me pareció bien. Entonces, ella llega, la señora es muy cómica, porque ella llega y dice, Megan le envuelve unos regalos, que no sé qué fueron, pero le envuelve unos regalos, y ella dice, te traje un buqué. Entonces le trajo unos ajos en forma de buqué. Como cuatro ramas con ajo, pues completa. Y me dio mucha risa pues esa parte. De verdad que le quedó buenísimo a la señora. O sea, un estilo así, ella siendo más dinámica, a lo mejor ingresando al príncipe Harry en algunos momentos, porque el príncipe Harry dentro de todo vende, porque como es tan cabeza de no sé, pues vende. Entonces ella hubiese ingresado o hubiese incorporado, mejor dicho, al príncipe Harry, a lo mejor a sus hijos no, porque en teoría los está protegiendo, o lo hubiesen puesto por detrás corriendo, y hubiese, no sé, sido un poco más alegre, menos seria, de repente hubiese tenido otro tono este programa, pero bueno, no fue así. La señora Alice Waters le enseña a hacer un quiche
que es una receta supuestamente muy famosa de ella. Y hay una parte donde le enseña los huevos con los que va a trabajar para hacer el quiche. Y son huevos de del gallinero ese donde, ¿se acuerdan? El de Archie, que tiene las gallinas allí en su casa. Dice esa parte de su casa. Creo que hay otra parte donde ella envuelve regalos también, que es de su casa, porque me parece que es de allí. Y hacen su receta de quiche, pero hay una cosa curiosa que es que le están enfocando en el gallinero y ella echa un cuento, como todos sus cuentos. Por eso que yo digo, es que esos cuentos como me suenan a no. Que Archie llama y sus hijos llaman a dos de las gallinas, Phil y Jill. Que una es Phil y la otra es Jill. Entonces carga uno, ¿no? Agarra una gallina de las que están ahí, a una de ellas. Entonces le dice, ¿y esa cómo se llama? Pues esta depende del día, porque ellos a veces la llaman Phil, a veces la llaman Jill. O sea, ella no tenía idea de cuál era la gallina. Y esa no fue la forma, o sea, eso fue lo que me pareció a mí. Y esa fue la forma de ella salir de ese apuro, de esa pregunta, porque ella no tenía ni idea. A lo mejor ese Phil y Jill lo habrá inventado en ese momento, o de verdad se llaman Phil y Jill, pero ella no tiene idea de quién es quién. Lo cierto es que ella termina su receta de quiche. Y después pasa a una parte, le da las gracias y todo esto a la señora y que la admira mucho y la trató muy bien y todo esto. Y pasan ya a una parte donde ella está supuestamente elaborando la lista con su letra súper bonita que dicen que tiene una caligrafía preciosa, elaborando la lista. Y cómo ella planifica, te explica cómo ella planifica ese brunch, donde debe ir cada cosa en la mesa, que tienes que ponerle el nombre a cada cosa para que la gente sepa qué es. Y ya después entonces sale cuando empieza a llegar la gente, sale con su vestido, de todo el mundo saludando, en la misma casa esa, que no es de ella. El brunch con el quiche. Ella hizo también unas crepes y las puso allí. E hizo unas galletas también horneadas y les puso flores. Ella todo le pone flores. Es una cosa increíble, celebridad. A todo le pone flores para embellecer. No es que esté mal, ¿no? Pero todo gira en torno a ponerle flores a las cosas. Eso es la forma de elevarlo. Y siempre habla de, yo lo elevo es haciéndole esto. Siempre el toque de la flor. Entonces, bueno, ellos terminan allí. Ella da unas palabras, muchas gracias a todos ustedes por apoyarme y tal y qué sé yo. Aparece la mamá de ella, Doria. Aparece que supuestamente, yo no sabía que Doria es una muy buena cocinera. Lo dijo el hijo de Thomas Markle. Dijo que Doria siempre fue muy buena cocinera. Aparece el príncipe Harry un ratico allí también. Aparecen las amigas, algunas de las amigas. Estaba Kelly, estaba la esposa del hombre de Paramount, o la novia, no sé qué es. Y una, creo, de las señoras con las que jugó este juego de mesa. Me parece que habían varias personas allí, pero no las logré distinguir. Y bueno, en eso concluye este episodio número 8. ¿Qué puedo concluir yo de lo que vi? Mi opinión personal de todo lo que vi durante estos 8 episodios. Primero, que me dio un dolor de cabeza celebridades porque me cansé demasiado la vista porque hacía mucho esfuerzo para poder mantenerme pendiente de las cosas y de los detalles para poder comentárselo, porque de verdad que se tornaba a veces muy, pero muy aburrido. Pareciera que fuera más largo de lo que es. Es como si hubiese visto un maratón de 8 películas, pero películas largas, de 2 horas cada una. O sea, de verdad que es cansón. La otra cosa que no me gustó, se la pasa descalza en la cocina. No porque no puedes estar descalza, pero por lo menos en mi caso, yo una vez se me ocurrió andar descalza en la cocina y me quemé, me cayó un chorrito de aceite en los dedos de los pies, porque estaba cocinando aceite y me quemé. Ella ha cocinado aceite, ha cocinado con un montón de cosas y anda descalza por todos lados. Y eso a mí no sé, como que primero no me gustaba porque el hecho de que me parece que no deberías hacer eso si estás mostrando, estás muy bien vestida, pero andas descalza. O sea, no sé, me parece, a mí, por eso le digo, no me pareció. Lo otro, en todas las recetas que hizo, todas las cosas que hizo, hubiese sido bueno que ella diera la receta como tal. Y hubiese quedado como que, bueno, dentro de todo aprendí algo. Entonces, tú para poder saber cómo se hace, tienes que idear en tu mente, bueno, esto es más o menos así, esto es más o menos así. Si tú hubieses anotado y dices al sale una pantalla que diga tal receta, esto y esto, para que sepan lo que hizo Megan y en cada receta, ¿no? Lo otro, la vestimenta me pareció inadecuada también. Todo el tiempo vestida de colores claros, blancos. Una sola vez me parece cuando cocinó con el chef Roy que se vistió de un color más oscuro, azul.
o negro, no recuerdo. Pero de resto, mucha ropa para mostrar ropa y para mostrar lujo. Y entonces me parece que todo el programa gira en torno a mostrar lujo, aparte de las joyas y estatus social. Eso es lo que me pareció. O sea, era como ver a una persona que si yo hubiese querido, de repente, ay, ¿cómo será la vida de Meghan Markle? Ver, así es la vida de Meghan Markle. O sea, me pareció muy superficial, muy plástica y muy fría. Su imagen, si esa es Meghan Markle, si ya no me agrada, ahora me agrada menos. De verdad que no me cae bien, no quiero ser su amiga, tampoco lo voy a hacer, ni ella lo va a hacer tampoco de mí. Pero no es una persona allegada, o sea, allegada no, cercana, que tú puedes decir, ay, mira, me gustaría conocerla o me gustaría seguirla porque me parece que tiene feeling conmigo, no sé. Si las personas que la siguen, pues de alguna manera en algo se parecerán a ella porque para mí tiene una imagen que no es, da una falsa imagen, quiere demostrar algo que no es. Ella está allí gracias a un título de la familia real británica. Ella no está allí por mérito propio. Ella está usando el título de duquesa de Sussex y por eso ella tiene lo que tiene. Por eso tuvo esa casa que tiene, gracias a que habló mal de la familia real, porque si no hubiese conocido a la familia real, ella no tendría de quién hablar y por eso no lo hubiesen pagado. Entonces todo al final es gracias a la familia real y ella pareciera que todo fue gracias a ella y todo el esfuerzo y el sacrificio que ella ha hecho y su padre, por supuesto, ni pendiente por ningún lado, a ella y a su mamá, que a su mamá es la que le agradece. Y ya para finalizar, me pareció que ella estaba vendiéndose ella y justificando cada una de las cosas que se dicen en internet, que justamente lo que hacía era rebatir eso que había escuchado o había dicho la gente con un programa. Y al final no me quedé con nada. O sea, no me quedé... Sí, me cayó bien la gente que estaba allí. Me cayó una que otra receta que vi que me llamó la atención. Pero el programa no lo volvería a ver. Creo que la gente que lo vea tampoco lo volverá a ver. Porque no es un programa que tú te enganches, ni que quieras saber más de ella, ni que te parezca simpática, ni que tenga algo. No, es mostrar a ella como ella supuestamente es. Y era todo en torno a ella, o sea, más de lo mismo. Yo creo que esto no va a tener mucha vida en Netflix. Lo dudo muchísimo. Porque de verdad, si hubiese agregado valor de otra forma, hubiese sido genial. Porque de alguna manera, pues uno dice, bueno, me calé, a ver, 8 horas, no, como 6 horas viendo a esta señora. Porque hay que regresar, les digo señora porque tenía que regresar de repente, volví otra vez aquí, volví a hacer esto, después grabar el video, viendo a esta señora y no me quedó nada que yo diga, bueno, ay, me voy con la satisfacción, sí, de que conocí al chef Roy y que si hace un programa lo voy a ver. Eso, yo creo que de todo esto, lo que más me quedó fue eso. Pero con respecto a ella, nada que ver, no me gustó. Ya muchos de ustedes me han hecho comentarios aquí de qué les ha parecido, que han visto un programa, que no lo han visto, que no lo van a ver y todo esto. Si ustedes tienen algún otro comentario, colóquenmelo aquí, porque de verdad que hay muchos detalles que a lo mejor yo me pasé o que no les presté atención o no me gustaron o no los comenté, simplemente no los comenté. Entonces coméntenlo aquí para que las demás celebridades pues se enteren de alguna otra cosa que haya salido por allí. De resto, celebridades, con esto me despido ya por este video, este maratón. Espero no volver a comentar más nada de esto, que no sea un comentario adicional por algo. Creo que no hay más nada que agregar con respecto al programa, obviamente, con respecto a este programa. Y bueno, nos vemos en el siguiente y nos escuchamos en el siguiente video. Un besote grandotote para todos y todas.